Ah, Buenas noches. Bueno, esto va a ser, vamos a empezar la clase asíncrona relacionada al día de ayer. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, se había tomado el tema de Random Forest anteriormente, ¿no? Que es uno de los algoritmos más usados en diferentes instituciones y también uno de los más eficientes, ¿no? En base a cómo este funciona. Vamos a ver gráficamente cómo funciona para tener un ejemplo más claro, ¿no? Vamos a verlo aquí. A ver, aquí se podría ver. No, allá, ahí está. Vemos que primeramente, como dice su nombre, Random Forest, toma la referencia de la palabra bosques, ¿no? Bosques que significan que se toman varios árboles de decisión, de los cuales se va a obtener, pues, diferentes salidas, ¿no? Diferentes salidas y de clases. Y lo que va a hacer el algoritmo de estos árboles de decisión, que son varios y aleatorios a su vez, va a agarrar y va a promediar el resultado de cada uno para obtener el resultado en general, ¿no? del algoritmo. Em, Ese algoritmo es eficaz en tareas de clasificación y pues debido a su complejidad em, no es tan difícil de implementarlo. Pero a su vez, su complejidad va a radicar en qué tanto le vamos a poner parámetros para su, para su implementación, ¿no? Eh, ya, para su implementación. Y como se puede ver aquí, pues partimos, ¿no? De estos árboles que toman diferentes valores y se va a promediar en uno solo, ¿no? Eso es en resumidas cuentas cómo funciona el algoritmo que se había tocado en la clase anterior. Y pues aquí vemos, ¿no? La parte del cómo se entrena este algoritmo y tenemos cómo se usa la parte del bias o el bias, ¿no? Del algoritmo y la complejidad del mismo, que varía en base em, a cómo está configurado, ¿no? La parte de sus características, de sus hiperparámetros. Disculpe. Y también tenemos la parte del underfitting y el overfitting, ¿no? Del sobreentrenamiento o del bajo entrenamiento del algoritmo. Em, en la parte también tenemos que este se construye en base a... Primero tenemos que tener un número de conjunto de datos, ¿no? De entrenamiento. ¿Dónde vamos a ponerle, pues, el número de número de samples, el número de em, muestras y sus características, ¿no? Luego de esto se va a tener la parte de la validación, luego de agregarle, ¿no? las bags. Y cuando ingresemos estos datos a la Random Forest, se toma una muestra de datos al azar, pero con un reemplazo, ¿no? Y a su vez, luego de esto, se va a usar se va a usar como el conjunto de entrenamiento. Y cuando se tenga esto, se da el arranque del algoritmo para pues, su despliegue, ¿no? Y ya él bota sus resultados y se tiene el resultado final en base a la, a la- al promedio del resultado de los demás árboles. Em, Cada árbol crece en base a la longitud que se le da, ¿no? Y no se tiene una poda. La poda es un proceso que se usa en la parte de los algoritmos que tienen que ver con, ¿cómo explicarlo? Los que tienen dimensionalidad. Y también, como tal, como no tiene poda, es más viendo como sus instancias, qué tanto puede ir el algoritmo, ¿no? No tiene un límite como tal, que tenemos que ponerle, ¿no? Eso se pone al inicio.
Y como dice ahí, en las nuevas instancias se predicen a partir de la agregación de otras predicciones, ¿no? Es decir, que los votos de la clasificación son el promedio para la regresión, ¿no? Ahí como se puede ver un poco, no está un poco claro, pero vemos que poco a poco que se generan las pruebas, estas se introducen en las bags, se configuran, se hace la permutación de forma aleatoria para escoger a los, a las pruebas y a sus features, a sus características, y luego va bajando hasta tener el average, el promedio de los resultados del score, ¿no? De los árboles. Se tiene también la parte de hiperparámetros, ¿no? En la parte de cómo se optimizaría estos árboles. Se usa la búsqueda grid, la grid search, en la que se va a tener que cruzar los diferentes parámetros hasta ver cuáles hiperparámetros se ajustan más con el algoritmo para poder optimizarlo y tener el mejor candidato, ¿no? Para nuestro algoritmo. Para nuestro, en este caso, claro, para el algoritmo que vamos a usar y sus configuraciones de hiperparámetros perfectas, ¿no? En el grid search se tienen que, es una búsqueda más, eh, vamos a decirlo, con bucles, ¿no? A diferencia del random search, que pues tenemos una búsqueda diferenciada. Y más que todo, lo bueno es que los algoritmos, o bueno, diferentes librerías de Python ya tienen implementado el grid search, que nos ayuda mucho en la parte de la optimización y de búsqueda del mejor la mejor configuración de hiperparámetros de nuestro algoritmo, ¿no? Tenemos también la validación cruzada, que es otra de forma de cómo se evalúa a los clasificadores, ¿no? De manera más robusta. Vamos a verlo específicamente. Cross validation. eh, cómo funciona como tal, ¿no? Y vemos acá que primero se dan iteraciones. Y en base a las iteraciones se tienen datos. Y en cada iteración se van viendo cuál es el comportamiento, ¿no? De nuestro algoritmo. Y al final, creo que se puede ver mejor. Encuentra el parámetro, los evalúa cada vez que hace una iteración, lo va a hacer encuentra los mejores parámetros, hace un ajuste y nos da un resultado, ¿no? De en cuál ha sido esto, ¿no? Los errores y los que tienen menos errores. Esto vamos a ver un poquito mejor aquí. Ya, esto es en base a los scaffolds. Y se puede ver aquí, ¿no? Que en el experimento uno, por ejemplo, del dataset se usa una distribución 200-800. En la accuracy uno se tiene una accuracy diferente. En la 2 pues este 200 ya no se toma, ¿no? Se toma otro. Y pues se ve, vamos viendo, ¿no? Que va tomando una porción diferente del dataset hasta tener un resultado que nos va a dar el average accuracy, el max accuracy y el min accuracy, ¿no? El accuracy, más que todo, estamos hablando de la precisión, no, de la exactitud de nuestro algoritmo, ¿no? Y siempre se menciona la parte de accuracy y la de precision. Y hay una diferencia que tenemos que tener clara también entre estos dos, que se puede ver aquí. Este es el ejemplo más usado en la parte de los algoritmos y cómo podemos ajustarlos, ¿no? Tener una accuracy y un precision altos, obviamente nos va a dar un resultado óptimo para el algoritmo. Y aquí lo vamos a resumir, ¿no? Lo resumimos en esto. Cuando tenemos un low accuracy y un low precision, vemos que tenemos un algoritmo que básicamente no sabe el resultado y no es tan bajo que no tenemos la certeza de qué está haciendo. Y pues es bajo, como tal, los dos, ¿no? Y ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Como tal, el low accuracy, o sea, una baja exactitud y una alta precisión, pues como se puede ver acá, que tenemos una precisión alta, ¿no? O sea, tenemos una concentración de nuestro algoritmo, pero no está donde queremos, está alejado al punto objetivo, ¿no? Pero si tenemos un high accuracy y un low precision, ya estamos más cerca,
la exactitud es alta, pero la precisión es baja. Esto nos da que los algoritmos normalmente pueden tener esto, ¿no? Siempre vemos eso de que tienen una accuracy alto, pero siempre, no siempre es lo mejor. Se puede optimizar al máximo y lo que buscamos es con eso, ¿no? Con estos, em, con la parte de grid search, la parte de cross validation, es llegar a un high accuracy y un high precision. Tener una exactitud alta y una precisión alta para que nuestro algoritmo llegue al objetivo y de una forma exacta, ¿no? Sin tener errores, básicamente. Y esa es la diferencia principal entre la accuracy y el precision, y no solo nos basta, ¿no? Con tener un high accuracy. Entonces, como seguimos la parte de la validación cruzada, eh, a ver, un poquito. Tenemos ahí, ¿no? La parte de K-Falls que estaba explicando. Y en base a eso tenemos diferentes formas de cómo aplicar la validación cruzada a nuestros algoritmos. También va a depender mucho de qué tan complejo sea nuestro algoritmo, porque en base a, como hemos visto que se tienen que hacer diferentes iteraciones, va a demorar más. Y si tenemos todo el tiempo del mundo, pues sí, no se puede usar el que más demora, pero que tiene mejores resultados, ¿no? Pero si no, también se puede, si queremos tener resultados inmediatos, también se puede usar los métodos más sencillos. Como se mencionaba, la evaluación cruzada tiene diferentes tipos de formas de cómo hacerla, ¿no? El cross validation con leaf P, con leaf one out cross validation, holdouts, que se explicaron un poco en la anterior clase, pero aquí un poco nos centramos en el K-Faults, ¿no? Y, por ejemplo, la de time series cross validation es una de las más usadas en diferentes ámbitos. Vamos a verlo también un poco. Eh, time series cross validation. En la parte de time series se refiere más que todo a las series temporales, ¿no? Los análisis, los algoritmos que se basan en el tiempo. Ya, a ver. Eh, entonces, la parte de time series cross validation, como se mencionaba, es similar a la cross validation normal, donde se tiene un segmento de data y vamos probando con cada segmento, ¿no? Con cada segmento y hasta tener un resultado resumido, ¿no? El cual nos diga cuál de estos se adapta mejor, cuál ha tenido el mejor comportamiento en sí. Y a su vez, el nested cross validation, como estamos viendo acá, el tipo de validación cruzada, ya varía en base a lo que queremos aplicar, ¿no? La lógica es muy similar, la de seleccionar un segmento y hacer las pruebas en base a iteraciones en nuestro algoritmo. Entonces, viendo esta parte que ya hemos tocado, con los scaffolds, que también ya se explicó un poco, eh, la parte de hiperparámetros, ¿no? Es lo que nos estábamos centrando. Entonces vamos a ir de frente al algoritmo que ya había explicado la ingeniera. Am, a ver, un momentito. Ya, ya, a ver, vamos a, si se está viendo. No, un momentito, disculpa. Ah, ya, sí se está viendo. Entonces, yendo a la parte central que se tocó, ya se importan aquí las bibliotecas, ¿no? Que estamos dando el ejemplo. Se usan las diferentes librerías de scikit-learn. Tenemos la aplicación de Random Forest en el dataset de CarSets, que es un conjunto de datos de una empresa de venta de sillas, ¿no? De sillas de auto, de diferentes tiendas. Tenemos que los datos están entre ventas, precio de compra, el ingreso, el presupuesto para publicidad, el tamaño de la población de donde se vende, el precio, el Chevrolet Lock, que es un factor, la ubicación del estante de cada automóvil, la edad,
de la población, la educación, el factor urbano, ¿no? Si es sí o no, si es urbano o no el lugar, y el factor US que indica si la tienda está en Estados Unidos o no. Esta parte la vamos a obviar, que ya es la parte, ¿no? De análisis del dataset, donde acá se ha visto más que todo la parte del histograma, ¿no? Y que se mencionaba, muy importante recalcar, es la parte del balance de los datos, que se debe buscar que todos los datos tengan más que todo la parte de sean iguales, ¿no? Porque si hay un desbalance, se puede sufrir diferentes problemas en la parte del algoritmo. Y de una u otra forma, cuando se haga el grain search, no va a funcionar porque también primero tenemos que balancear bien los datos, ¿no? Es muy importante saber cuáles están más balanceados o desbalanceados. Y en este caso, se tendría que buscar la parte de igualar a estos datos, ¿no? De cómo de cómo lo igualamos. Entonces, siguiendo esta parte del análisis de datos, vemos que solo tenemos un desbalance, el de ventas altas. Y en la parte de los demás, vemos que la mayoría está balanceada de una forma correcta que se puede usar. Entonces, teniendo el data frame del dataset que hemos obtenido de esto, de los diferentes tiendas de ventas de sillas para auto, vamos a ver que acá estamos haciendo el entrenamiento, ¿no? Primero se va a tener las partes de variables categóricas y numéricas. Se había tomado Sheldrake Urban Use, estos datos que decían sí y no, ¿no? Esto tenemos que tratarlo con la parte de el encoding, em, que también se había mencionado con ingeniera, que es un método para tratar datos categóricos y volverlos numéricos. Entonces, una explicación simple de cómo funciona el encoding, el hot encoding en este caso. Es esto. Ya, este es el más simple. El ave de encoding normalmente lo que usamos es agarrar nombres, string, em, y darles un número, simplemente eso, ¿no? Apple, o sea, manzana 1, chicken 2, brócoli 3, y ya. Ese es el más simple el ave encoding. Pero no es el más óptimo porque mm, pueden tener casos donde se tengan muchas palabras y usar la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 90 es muy pesado, ¿no? En este caso, sí funcionaría el label encoding, porque solo son datos y sí y no, 1 y 2. Pero lo que normalmente se usa y se recomienda es métodos como el word encoding, que a diferencia del label encoding de ponerle un número a la palabra, lo que vamos a hacer es hacer una matriz en base a la cantidad de elementos de string, de elementos que tengamos en nuestra columna, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 3 tenemos, ¿no? Hacemos un matriz de 3 por 3 y lo que vamos a usar es un 0 y un 1 y ceros y unos para darle ese valor, por ejemplo, Apple tiene el one hot encoding 100, el chicken 010, el brócoli 001, ¿no? Y vemos que a simple vista parece un poco más complejo, pero no hace este tipo de encoding hace que los datos se procesen de una forma más óptima y a la larga también funciona mejor. Entonces, estamos usando estos tipos de encoding aquí. En el primero se identificaron, ¿no? Qué tipos son categóricos y cuáles son numéricos. Y luego está usando el one hot encoding para la parte de estos tipos de strings. Y ya vemos que acá, ¿no? Se puede ver que es 001, 100, 001. Esto ya está variando, ya que ya se ha preprocesado y se usa el one hot para la parte de las filas categóricas. Y ya tenemos, como ya tenemos todo numéricamente, ya se puede procesar, ¿no? En ese punto ya tenemos la parte del algoritmo, se ajusta, se transforman los datos, se convierte la salida del column transform en data frame
Acá les agregamos los nombres de las columnas, lo que estamos viendo, ¿no? Encoder, preprocessor, name, transfer, one hot. Estamos agarrando el one hot, porque primero, uno también, cuando ya está encodificado con este tipo, tenemos que también al final darles la parte de la salida, tenemos que dar los nombres de las columnas, ¿no? Y acá ya lo concadenamos, ¿no? Con su tipo de datos. Y ahí se ve, ¿no? Sherlock Bash, Sherlock Good, Sherlock Medium, Urban No, Urban Yes, US No, US Ne, US Yes. Estas son sus etiquetas, ¿no? Que tenemos que saber también. Y luego de ya tener esta parte, etiquetas aparte y la parte de aquí encodificadas, vamos a volver lo volvemos otra vez todo nuestro dataset, lo volvemos un data frame y ya está listo para entrar al modelo, ¿no? El Random Forest. Y aquí se está usando los parámetros de la web score, el jobs y el random state. El over score, como se ha visto antes, indica si se debe calcular para estimar cómo va a funcionar el modelo, ¿no? Se usa para, más que todo, que las muestras no se incluyen los árboles individuales, ¿no? Es para evaluar más que todo el rendimiento de cómo funciona el modelo. El número de trabajos es el número de, más que todo, cómo se va a usar los núcleos de la CPU en paralelo en nuestro algoritmo, ¿no? Y por defecto acá se establece el -1, que se va a usar todo. Se va a usar todo, así que lo dejamos ahí. Y la parte de random state es una semilla, ¿no? Para básicamente poder reproducir random forest en otros entornos, ¿no? Es muy importante tener esto para poder replicar los resultados, ¿no? Y que nos haga lo mismo, básicamente. Entonces, luego de haber preparado el modelo, se entrena, luego le ponemos el X-Test Preparation, se prepara el X-Test, le ponemos las etiquetas, y acá vemos que saca un nuevo score de 0.996 y teniendo una accuracy de 100. Acá se ha hecho un ajuste muy específico y se tiene un resultado perfecto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que básicamente el algoritmo funcionó bien, pero en la parte del OV score no se hizo un ajuste correcto porque se dio una precisión que normalmente no se da. Pero tenemos que ver esto más detalladamente, ¿no? Porque se ha visto esto de una forma muy, no tan ajustada como lo que queremos, básicamente. O sea que este modelo puede tener errores. Entonces, como se había visto, los hiperparámetros no solo son estos tres, pueden ser mucho más, como los estimadores, los Mac features, el número de características, el número de árboles, la profundidad de los árboles. Y aquí es donde deriva la parte de qué tan complejo va a ser el algoritmo. Entonces, a ver, un momentito. Ya. Entonces, estos diferentes hiperparámetros, más ayudado al grid search, nos van a ayudar a ¿no? Ajustarlo. Entonces, vemos que acá que el número de estimators le vamos a poner de 100 a 150. Como se mencionaba, es el número de árboles en el bosque. Las características máximas 579. Eh, Como se dice acá, mira, un valor más bajo puede reducir el sobreajuste, especialmente en conjuntos de datos con muchas características. Se puede reducir el sobreajuste, ¿no? Con valores bajos, porque eso se usan entonces el 5, 7 y el 9. Y a su vez, al max deep le ponemos no y un 3, 10, 20, ¿no? ¿Qué tan profundo va a ser nuestros árboles en sí? Y el bootstrap, que es muy importante, que es la parte de si se deben tomar muestras de arranque al construir árboles, ¿no? Como se había visto al inicio lo del reemplazo, em, lo que se busca es tomar muestras de arranque para darles variabilidad a los árboles, ¿no?
y que se reduzca la correlación de cada uno de estos, ¿no? ¿Esto para qué? Para que cada árbol sea más individual y la generalización del modelo sea, para mejorar la generalización del modelo, ¿no? Y reducir el sobreajuste que parece que aquí se ha dado, debido a que está dando un modelo perfecto. Entonces, el criterio de Gini o la entropía, que pues vamos a explicarlo también un poquito. El criterio Gini, que es una forma de cómo... eh, bueno, acá está, se puede ver. Que el criterio de Gini, el coeficiente Gini más que todo es buscar, em, es un número que nos dice qué tan ajustado está es una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el dato de ingreso y población, y el Gini es la parte de A, que sería, tenemos una curva del Lorenz, y la parte de A, la B, básicamente, en resumidas cuentas, para no complicarlo tanto, es buscar una correlación entre dos variables y ver qué tanto están en relación. Como se dice, es una medida para calcular el nivel de desigualdad económica. O, bueno, acá dice un nivel de desigualdad y se tiene. No, esperen, este no es. Está mal, está mal, está mal. Pero es basado en este, el nivel de correlación. Entonces, a ver, teniendo estos tipos de criterios em, para el algoritmo, lo que vamos a ver es resultados en base a cómo vamos a ajustar. Luego de ajustarlo, vamos a ver los resultados, ¿no? De cómo, en base a un bucle, cómo va a estar actuando. Entonces, aquí vamos a ver que usando estos tipos de hiperparámetros, em, se había visto que el OBB score solo funcionaba esto cuando era true, pero el ajuste que se debió hacer, replicando la parte de la ingeniera, es que hemos tomado la parte de obviar el OBB score, tomar los trabajos, lo que habíamos puesto antes, ¿no? Y ponerle la parte de el accuracy score y darle más que toda la parte de en cada ciclo, en cada iteración, comparar las salidas de prueba con las verdaderas y también las predichas y luego normalizarlas, ¿no? Para que esto se considere en todos los casos, no solo cuando se tiene el estado o score en true, sino también en true y en false. Y así poder tener en la parte del resultado de todo el algoritmo el análisis true y false, ¿no? De cómo se comporta este algoritmo. Y como tal, acá ya se había alterado esta parte, ¿no? Que es agregar esta parte de aquí, del accuracy score, con las comparaciones y la normalización de estas. Y ya tendríamos la parte del análisis, no, la parte de implementación de la búsqueda en grid, considerando el score true y false. Em, bueno, eso sería una síntesis de la clase réplica del día de ayer. Si no hubiera alguna duda, se daría por terminada esta clase asíncrona. Hola Josué, ¿me escuchas? Josué, ¿me escuchas? Hola Josué, ¿Hay alguna duda? Josué, ¿me escuchas? Josué, Josué, Bueno, entonces, Josué, ¿me bueno, escuchas? se procederá a terminar estas clases asíncronas. Bueno, muchas gracias por su atención.